Bienvenidos al tercer episodio de Association Nations, un podcast creado por Renovations Property Management con el objetivo de seguir brindando de conocimientos a los miembros de la junta directiva y a los residentes de condominios y asociaciones de propietarios en el sur de la Florida. Mi nombre es Joana Villasmil y en este tercer episodio, donde estaremos hablando sobre el proceso de imponer violaciones en las asociaciones, estoy acompañada de nuestro director de operaciones, Oscar Borras, y del abogado David Iglesias de Iglesias Law Group. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Joana, gracias. Gracias, Joana. Este episodio personalmente siento que es extremadamente importante porque yo antes de hacer los episodios hago una especie de research, de investigación para también empaparme sobre el tema y que podamos conversar un poco más. Cuando empecé a buscar sobre el proceso de violaciones en el sur de Florida, en español no conseguí absolutamente nada. Entonces, yo siento que para los miembros de la Junta, que tenemos tantas personas que hablan español en las comunidades, sobre todo en Miami, siento que este episodio va a ser súper importante. Es importante recordar que cada estado tiene leyes y lo que aplica entonces en Florida puede que no aplique para otros estados. ¿Bien? Sé que para poder colocar multas en las comunidades, una de las cosas más importantes que debe tener es un comité de violaciones. Es por ello que me gustaría empezar conversando un poco sobre qué es el comité, quiénes lo conforman y qué pasa si una asociación no tiene un comité de violaciones. Yo, primero que todo, me gustaría de que David dé la definición técnica o legal de qué es el comité, porque yo puedo elaborar sobre cómo se crea el comité y algunas de las cosas que se puede hacer para crear una cultura, pero es importante primero que todo saber la definición legal y cuáles son los poderes que tienen y no tienen antes de entrar en detalle. So, David, sí, por favor. No, gracias y gracias de nuevo por invitarme aquí para este podcast. Otra vez mi nombre es David Iglesias y una de las cosas más importantes sí es el comité de violaciones. Y el comité de violaciones está creado de dos cosas, porque tenemos los condominios y las HOAs. Los condominios, abajo de los estatutos del estado de Florida, son 718, te puedes encontrarlos. Para las HOAs es el 720. Ahí tú vas a ver que habla de los comités de violaciones. Y también los documentos de la asociación, la declaración, los bylaws, todo eso explica el proceso, o a veces va a explicar el proceso del comité de violaciones. Cuando una asociación quiere empezar a poner multas contra los dueños, lo que deben de hacer es a ver si pueden encontrar 3 personas que tú crees que es fácil, pero no. Para muchas comunidades no es fácil encontrar 3 personas que no tienen nada que ver con los miembros de la junta directiva y que no son empleados de la compañía que maneja las propiedades. Si puedes encontrar esas 3 personas entonces son el comité de violaciones. Esas 3 personas entonces, ya después que la junta directiva impone la multa, entonces el comité de violaciones va a aplicar la multa. Entonces el proceso, comité de violaciones, la primera cosa otra vez que tienes que hacer es encontrar a las 3 personas y de ahí con esas 3 personas hablarle. Muchas veces la compañía que maneja las propiedades puede ayudar con eso, o el abogado de la asociación puede ayudar con eso también. Una de las cosas más importantes que yo he visto cuando se está tratando de reclutar a los miembros del comité de las violaciones es que muchas personas piensan que el comité es responsable por salir y buscar violaciones y enfrentarse con los propietarios. Eso es un concepto completamente erróneo. Esa no es la responsabilidad del comité. El comité básicamente sirve como un partido imparcial porque el grupo de personas que es responsable para imponer las violaciones y las penalidades financieras son la junta directiva. Pero la ley dice que debe existir el comité para que sirva como un grupo imparcial y se asegure de que se está aplicando bien las reglas y regulaciones y de que los miembros tengan un grupo que no sea relacionado con la operación de la asociación para poder oír cualquier apelación o cualquier
o para que se asegure de que se está haciendo el trabajo sin ningún efecto personal, etc. ¿Y qué pasa si una comunidad no tiene ese comité de violaciones? Porque sé que el board puede emitir la violación, pero ¿puede emitir la multa? No. La multa es en los Estados Unidos, en todos los estados del Estados Unidos, hay una cosa que se llama el derecho a un debido proceso. Y eso es muy importante cuando estamos pensando en estas violaciones y la multa. Cada persona, antes de imponer la multa, si recibes un speeding ticket o lo que sea, siempre puedes tener una audiencia con alguien. En este caso es el comité de violaciones. Si no tienes el comité de violaciones, no puedes poner la multa con la propiedad. Pero hay otras opciones que la asociación tiene. Depende de lo que es, pueden entrar en la propiedad, que autoayuda y arreglar la cerca, pintar la cerca, pero tienes que tener mucho cuidado con eso, porque a veces la gente no le gusta eso y no quiere que se enojen y esas cosas. Pero también puedes darle las violaciones al abogado y el abogado que empiece el proceso con la corte. Ok, perfecto. Y un poquito me gustaría hablar sobre cómo es ese proceso en el que se impone la violación y después se pasa a imponer la multa. Si nos podrían comentarse que hay una cantidad de días que tienen que esperar desde que se manda el primer notice para tener la apelación. Si me podrían hablar un poquito más de ese proceso. Sí, primero que todo, y creo que nosotros lo adelantamos un poco para los que estén oyendo, porque en realidad no empezamos con lo que es la base de la discusión hoy, que es el proceso de violación, ¿no? Que es sumamente importante entender cómo suceden las cosas y en qué momento se deben tomar ciertas decisiones o tomar ciertas acciones. Primero que todo, regreso al punto de que el grupo de personas que es responsable para asegurarse de que los documentos de la asociación, las reglas y regulaciones, los bylaws, los artículos de la corporación, la declaración, que se estén ejecutando, o sea, que las personas que estén viviendo en la comunidad estén cumpliendo con los requerimientos que existen en esos documentos. El grupo de personas responsables por eso es la Junta Directiva. La responsabilidad es de la Junta Directiva. Pueden contratar un management company o una compañía de administración, pueden contratar a un manager o una persona que los asista o le dé asistencia, mejor dicho, en mandar las notificaciones y comunicar a los propietarios cuando no estén cumpliendo con esos requerimientos. Pero al fin del día el grupo responsable es la Junta Directiva. Entonces, entendiendo eso, el primer proceso es, obvio, identificar la violación. Cuando se identifica una violación, típicamente se prepara una carta y hay diferentes maneras de hacérsela llegar a los propietarios o a las personas que estén en violación. Nosotros, como una mejor práctica, siempre avisamos de que se hagan dos cosas. Número uno, se ponga una carta en la puerta de la unidad. Si no es una carta, puede ser una etiqueta o algo que comunique de que existe una violación, y también se manda una carta por el correo normal. ¿Por qué? Porque cuando estamos comunicando la violación, a veces son unidades que son rentadas, no son unidades que son los dueños que viven ahí. Y el propósito de la carta de violación no es para imponer ninguna autoridad, es para corregir una violación. Y si lo que queremos en realidad es corregir la violación, ¿qué mejor manera de comunicarle en tiempo real a la persona que está violando con una carta en su puerta diciéndole por favor corrija X violación, remueve la bicicleta del balcón, el barbecue, lo que sea, ¿ya? Y también mandamos la carta por correo al dueño en record, porque si es un caso donde es una persona rentada y es un dueño que no vive ahí, queremos que el dueño sepa que su inquilino no está cumpliendo con las reglas y regulaciones. Ya, mandamos la carta y le comunicamos a todos los partidos requeridos cuál es el próximo paso. Bueno, a la persona se le da un periodo de tiempo para corregir la violación. Dependiendo de la violación, ese tiempo se puede ajustar. Lo que es importante entender, que sea un día que se le pida a la persona o sean 30 días, en los condominios particularmente, la persona tiene 14 días, y cuando digo la persona, importante entender que no es la persona, es el dueño de la unidad, tiene hasta 14 días para apelar lo que es la violación. Eso no quiere decir que tiene 14 días para arreglar la violación, quiere decir de que si en 14 días decidió no arreglar la violación el día 13. El día 13, para todos los oyentes, mi idioma no es español primario, es inglés.
Pero tienen hasta el día 13 para corregir, y si no, el día 14 tienen que apelar, o si no, están en default de la violación. Pero igual, otra vez repito, no quiere decir que tienen 14 días para corregir la violación. Suponiendo de que recibieron la carta, arreglaron la violación, ahí cualquier junta directiva debe decir, ok, ya se resolvió la violación, ya dejamos el tema, pero vamos a decir que no lo hicieron y no lo apelaron. De ahí, esa violación se mueve a ser multable, y aquí es donde nosotros nos equivocamos muchas veces. Muchas de las juntas directivas piensan de que la multa se impone inmediatamente, y no es así. La carta se manda, la persona recibe su violación, no corrige, y ahora es multable la violación. Cuando la violación se vuelve multable, ahí es donde entra el comité de violaciones, y creo que David puede explicar un poquito más. Entonces, en ese proceso, lo que estaba hablando Oscar es que para cada día, casi siempre dice los estatutos, que es 100 pesos por cada día de la violación. Quiere decir que si la persona no ha cortado la grama por ese primer día, 100 pesos. El próximo día que no lo ha cortado tampoco es 200, y así sigue. Cuando llega el comité de violaciones, ese punto, ellos revisan todos los documentos que se han hecho hacia ese punto, toda evidencia. Cuando yo pienso en las violaciones, me gusta pensarlo, soy abogado, pero me gusta pensarlo cómo se va a terminar el proceso. Porque cuando empieza con esto, como dijo Oscar, tiene que empezar con darle la notificación al dueño, y si hay inquilino en la propiedad, también darle la notificación a ese inquilino. Pero lo importante es que ellos sepan que hay algo que se tiene que corregir. Y entonces, después de eso, la junta directiva, en parte del proceso, ya cuando la persona ha recibido la notificación, tienen 14 días para apelarlo, no han hecho nada. Ahora la junta directiva va a tener su reunión y van a imponer la multa. A ese punto imponen la multa. Eso no quiere decir que en ese punto ya podemos aplicar el dinero a la cuenta, no trabaja así. Entonces ahí es donde viene el comité de violaciones. Los estatutos no están claros si se debe de tener una audiencia con el comité de violaciones, o solamente darle la opción a la persona ir delante de la audiencia. Porque a veces se puede escribir una carta diciendo que si quieres puedes tener una audiencia con el comité de violaciones, o ciertas asociaciones dicen que tienes que venir este día a esta hora. Disculpa interrumpir, pero yo como administrador siempre nosotros, particularmente yo le sugiero a nuestros clientes y a nuestros administradores que sea lo que se llama en inglés un best practice, Sí. la mejor práctica, y que sea consistente. Nosotros típicamente les recomendamos que si va a hacer una audiencia con el comité por escrito, o sea, a la persona se da la oportunidad de apelar por escrito, que sea por escrito para todo el mundo. Que no selectivamente escojan con quién va a ser por escrito y con quién va a ser en persona, que sea un proceso que sea rutinario. ¿Por qué? Porque nunca queremos entrar en un ambiente donde se está dando a percibir que estamos siendo selectivos con algún grupo de personas. Eso es muy importante. Porque entonces el proceso del comité es... ¿Para qué lo tenemos? ¿Para qué lo tenemos? Otra cosa que quería, antes que David proceda, porque es importante que nuestros seguidores entiendan, que cuando hablamos de $100 por día, es un máximo. La ley estipula, y David me puede concordar conmigo, que estipula, te da un parámetro, ¿ya? Y te dice, el máximo son hasta $100 por día, no excederse $1,000 por ocurrencia. ¿Qué quiere decir eso? De que tú puedes ponerle una multa, como utilizando el ejemplo de David, una persona que ha dejado que su grama crezca fuera de control, tú le puedes decir, te vamos a multar $25 diarios. Igual le puedes decir, te vamos a multar toda la razón, $100 no tiene que diarios. ser $100. Lo que la ley dice es que tiene que ser un máximo de $100 por día, $1,000 por ocurrencia. Eso es importante, particularmente en muchas comunidades que yo he visto, porque a veces yo oigo un miembro de una junta directiva decirme, vamos a ponerle una multa de $500. Eso no trabaja así. Otra vez regresamos al parámetro que está establecido por la ley. $100
máximo $100 por día. No quiere decir que tiene que ser $100, puede ser 10, 15, 20, 50, no exceder 100 hasta un máximo acumulado de $1,000. Pero ya, quería aclarar eso, porque si no... Eso es muy importante. Yo creo que siempre lo que dijo Oscar es que no seas selectivo en el proceso. Tienes que tener un proceso y llevar ese proceso al final con todo el mundo. No importa lo que es la violación, con todo el mundo el proceso tiene que ser igual. Cuando ya la Junta Directiva impuso la multa y se aplicó la multa, que el Comité de Violaciones revisa la evidencia que tienen, la foto, lo que sea, entonces dicen sí, vamos a aplicar la multa. Cuando aplican la multa, este año cambió las leyes sobre eso, o el año pasado, en julio de 2018, que antes el Comité de Violaciones podía cambiar o rebajar la multa. Dicen, no, mira, la persona vino tan triste, está llorando, dice que van a arreglar esto, vamos a rebajarle el total. Ahora no se puede hacer eso. Si la Junta Directiva dice que va a ser $500, tiene que ser $500. No se puede rebajar o cambiar. Eso es importante para cuando la compañía que manejan las propiedades y los abogados, cuando hablen con los comités de violaciones, que están seguros que no pueden cambiarlo. Lo que ellos reciben es lo que tienen que hacer. Y una pregunta, y en el evento de que la multa, el comité diga la multa, la violación no se aplicó correctamente, o ellos identifiquen de que el propietario tiene una razón, la Junta Directiva no está actuando correctamente, ¿qué sucede en ese caso? En ese caso no hay multa, no aplican la multa. El Comité de Violaciones tiene mucho poder en ese tipo de casos, y es bueno que tenemos no solamente la Junta Directiva que está revisando, es el Comité de Violaciones, y en ese punto dicen no se va a aplicar, entonces tienen que empezar de nuevo la Junta Directiva el proceso y cambiar si era un problema con lo que se le envió al señor o la señora, o si es otro problema, entonces lo cambian y lo hacen de nuevo. Pero en ese momento se cancela la multa que iba a imponer la Junta Directiva y no se puede proceder. Otra pregunta también para aclarar dudas. Suponiendo de que, si estamos hablando de un caso donde haya una apelación, ¿no? El comité está revisando, suponiendo que no haya apelación, ¿el comité todavía tiene que convocarse para revisarla y aplicar la multa? Ciertos abogados dicen que sí, otros dicen que no. Lo importante para mí, yo personalmente, yo prefiero que, como Oscar dijo, que hay un proceso y que al fin y al cabo que sí se reúne el comité de violaciones y diga no vinieron, vamos a aplicar la violación. Para mí eso es importante. ¿Y por qué es importante? Porque, como dije al principio, tenemos el derecho a un debido proceso. Quiere decir que el juez, cuando llevamos el caso al fin, el juez va a decir, pero la persona tuvo una oportunidad a hablar delante del comité de violaciones, ¿qué pasó? Y yo le tengo que decir al juez, sí, mira, tengo los documentos enseñando que no vinieron. Y eso ayuda mucho, porque los jueces nunca quieren quitar una casa si es un HOA. Con condominio no, hablamos de eso en un segundo, pero con las HOA podemos, si aplican la multa, se puede ser un embargo preventivo, un foreclosure en la casa. Y los jueces nunca quieren llegar a ese nivel porque no cortaron la grama si no hay la evidencia, la foto y lo necesario para llegar a ese nivel. Pero hiciste un punto ahí que yo creo que va a ser bien importante para nuestros seguidores. En un HOA hay diferencias. Sí, eso. Vamos a suponer de que ya se hizo el proceso completo. Yo creo que vamos a tener personas que quieren saber. Ya estamos en el proceso, se hizo todo correcto, comité, violación, y ahora tenemos un propietario que todavía no quiere cumplir con las reglas. Y en un HOA puede ser algo grave, porque puede ser una persona que pintó su casa morada, a donde no es permitido. ¿Cuál es la diferencia en recuperar o penalizar el propietario en las cortes en un HOA versus un condominio? ¿Cuáles son las diferencias? Es muy grande las diferencias. Y cuando estamos hablando de un HOA,
tenemos que empezar con el principio, con todos los documentos que hemos creado en este caso, con imponer la multa, aplicar la multa, con todos esos documentos. Si la HOA quiere proceder, puede proceder como si la persona no pagó su mantenimiento por 2 o 3 meses. Es el mismo proceso. Quiere decir, mucha gente no cree que la asociación le puede llevar la casa, pero lo pueden hacer. Y lo pueden hacer por una HOA, por solamente no cortar la grama. Es algo serio. Quiere decir que cuando empezamos con este proceso es una cosa seria, y cuando terminamos también es seria, porque verdaderamente se puede llevar la casa. El juez puede decir, vamos a vender esta casa en foreclosure porque la persona no ha hecho lo debido. Para el condominio es un poquito diferente. Se puede imponer o aplicar la multa de $1,000, pero no se puede llevar a la corte de esa forma. Sí se puede llevar a la corte en lo que se llama Small Claims Court, que yo personalmente en 14 años nunca lo he hecho. Asociaciones no quieren muchas veces hacer eso, pero sí tienen la opción de llevarlo a Small Claims Court y ir contra esa persona para esos $1,000. Pero también por los condominios y HOAs, si la persona tiene una multa, hay cosas que se pueden hacer. No pueden usar el gimnasio. La Junta Directiva tiene que reunirse otra vez y decir que van a quitarle estos derechos a esta persona, pero también se puede quitar esos derechos al gimnasio, a ir a la piscina, a otras cosas en las propiedades. Sobre las restricciones que se le imponen. Sí. Yo creo que eso es un podcast completamente diferente. Sí, eso es diferente, pero esas son las cosas que se puede hacer. Pero lo que Oscar dijo es sumamente importante, que hay una diferencia grande entre los condominios y las HOAs, y lo que se puede hacer, y a qué nivel se puede llevar. Hay una diferencia, como estabas comentando, también entre HOAs y condominios, pero a mí me genera un poquito de duda, y lo he visto, que los bylaws en los que está de la comunidad a veces contradicen el Florida Act. Por ejemplo, el proceso de violaciones, todo eso. ¿Cómo se hace en ese caso? ¿Se sigue el bylaw de la comunidad o se sigue el Florida Act? Como todos los abogados dicen, depende. Siempre van a decir eso, y yo creo que eso frustra a muchas personas, a mí igual. Pero eso es lo que es, depende, porque siempre quieres hacer lo que es necesario y llevarse por los estatutos del estado de Florida. Pero también los documentos a veces tienen un proceso de apelar. El comité de violaciones, que no está en los estatus del estado de Florida. Quiere decir que tienen que revisar eso con el abogado antes que empieces el proceso y estar seguro de lo que dice tus documentos corresponde con lo que dice los estatutos del estado de Florida. Sí, sumamente importante, porque muchas de las veces yo veo que hay hay conceptos que no son correctos de cómo se aplican las violaciones en las comunidades, porque los dejamos guiar por rumores o emociones. Yo particularmente pienso de que este proceso, sea un HOA y sea un condominio, siempre se debe, es la regla de la calma, yo la llamo, que es que número uno, para tú poder tener un proceso de violación que sea efectuoso en su comunidad, número uno, tienes que tener una cultura. Y la cultura se establece informando a los residentes. Un buen ejemplo es si nunca se han puesto violaciones en una comunidad, nunca se han tratado temas serios como tener balcones limpios o los colores de una casa. Lo primero que debe hacer una junta directiva es hacer una reunión que se dedique totalmente a las violaciones, a las reglas y regulaciones, cómo que se tiene que convivir en una comunidad que es restringida, ¿no? Esa es la cultura, ser proactivo en comunicación, siempre estar desarrollando el dueño. La actitud que tenga la junta directiva es sumamente importante. Si no tienen una actitud de que en realidad están enforzando estas reglas y regulaciones para el mejoramiento de la comunidad,
pareja, que no es algo que lo están haciendo por su efecto personal, pero es porque quieren que todo el mundo se beneficie. Si no tienen esa actitud, nunca van a ser exitosos con el proceso de las violaciones. El próximo punto, legal. Cuando exista duda, apoyarse en el abogado de la asociación. Muchas de las veces yo veo que toman decisiones arbitrarias, toman decisiones por ahorrarse $200, $300 o lo que cueste el abogado de la asociación y a veces le puede costar miles. Es una decisión a donde se están ahorrando cientos de dólares, después se vuelve un caso de miles de dólares. A utilizar legal y obviamente apoyarse en el manager de la asociación. El manager muchas de las veces tiene el conocimiento, tiene la experiencia, quizás ha tratado en otras comunidades y ha podido establecer procesos y ha ayudado a otras juntas directivas y otros locales en crear ese proceso global de las violaciones. Y si se enfocan, es la regla de la calma, es la cultura, es la actitud, es lo legal y la administración, el management. Eso es lo más importante, la cultura. La junta directiva tiene que saber y tiene que entender que esto es una compañía. Esto es una compañía donde tienen que hacer lo mejor para la comunidad para seguir subiendo valor de las propiedades. Y parte de eso es, como Oscar dijo, tener una cultura donde todo el mundo se va a tratar igual y que las violaciones, si hasta ahora no están enforzando los colores de las casas, que de ahora en adelante lo vamos a hacer, pero parte de eso es ponerlo en escrito y enviárselo a todo el mundo. No solamente tener la junta directiva, que es importante, pero también después de eso, enforzarlo con tener en escrito eso para que todo el mundo sepa y para el abogado en el futuro que pueda usar esa carta para enseñarle a las personas que sí, es algo que hemos cambiado ahora. Sí, hasta ahora la gente estaba convirtiendo los garajes a cuartos. Desafortunadamente, no podemos hacer nada contra las personas si hasta ahora no estamos esforzando eso. Quiere decir que esas personas no le aplican las reglas que de ahora adelante vamos a aplicar para el futuro. Quiere decir, ahora adelante no vamos a poder, nadie puede convertir sus garajes. Las personas que ya lo han hecho no podemos hacer nada, pero ahora adelante sí vamos a enforzar eso, sí vamos a enforzar qué colores las casas pueden ser, cosas así. Y como dijo Oscar, la cultura, no llevarse por las emociones, que esto al fin y al cabo es sobre dinero y el mantenimiento que cada persona tiene que pagar. Y no queremos tener que subir esos mantenimientos por emociones o tener una cultura que no es debido en este caso. Lo mejor es que la asociación tenga un proceso. Definitivamente. Ahora pensando en lo que Tibre estaba diciendo, pienso yo de que quizás en un futuro, porque como dije antes, podemos estar recordando un buen rato, pero quizás creo que debemos hacer un podcast que se enfoque también, porque cuando hablamos de violaciones, quizás el próximo debe ser de los documentos de las comunidades, porque tiene que ver mucho con el enforzamiento de las violaciones. Si no estamos interpretando bien los documentos y cómo se aplican, también cómo se cambian. Las reglas y regulaciones es el documento que más se utiliza para enforzar las violaciones, y si no entendemos cómo es que se le hacen enmiendas y cómo es que se ajustan cuando cambian las necesidades de la comunidad, no vamos a ser eficientes en ejecutar este proceso. Solo digo porque creo que es algo que podemos quizás hablar en un futuro. Sí, yo creo que eso es algo muy importante. Las asociaciones todos los días están cambiando o quieren cambiar los documentos para enforzar lo que es necesario para mejorar la comunidad. Bueno, ya vamos a ir cerrando este episodio y creo que una de las cosas más importantes que hablamos y que es importante recalcar ya que estamos cerrando es que es necesario que las reglas y regulaciones se apliquen a todos los residentes por igual y que sea un trabajo consistente. No importa si son directores de la asociación, no importa si es un rentado por un tiempo muy corto que va a estar un año y se va a ir, no importa, las violaciones siempre deben aplicarse de manera consistente y el proceso debe ser un proceso consistente. Sí. No sé si les gustaría agregar algo más ya que estamos para cerrar. Para cerrar este podcast, yo creo que para las asociaciones una de las cosas más importantes es sí, la cultura, como dijo Oscar, y también tener una compañía que maneje las propiedades, que tenga experiencia y sepa
cómo lidiar con estos tipos de casos. Y más que nada, tener un abogado que tiene experiencia en este tipo de casos. Hay muchos abogados que dicen que hacen trabajo de condominio, de HOAs, pero verdaderamente no hay tantos. Y hay abogados que tienen que saber exactamente cómo se hacen estas cosas en la corte. Yo soy uno de ellos. He sido abogado 14 años. Trabajo con asociaciones. Tengo como 60 asociaciones y trabajo con ellos. En estos tipos de casos, tengo casos en la corte sobre esto, sé de esas cosas, y cualquier cosa en el futuro, si me quieren contactar, me pueden llamar o visitar el website que es dilegalgroup.com, y cualquier cosa que me llamen también al 954-362-5222. Gracias. Perfecto, muchísimas gracias David Iglesias por habernos acompañado durante este episodio. Para recordar rápidamente, si quieren pueden visitar la página web que es dilegalgroup.com. También pueden seguirnos a nosotros @renovationspm en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter y en YouTube. Si quieren que hablemos de un tema en específico en un próximo episodio, no duden en contactarnos, escríbanos en nuestras redes sociales, visiten nuestra página web www.renovationspm.com y ahí pueden escribirnos, dejarnos un comentario en nuestro video de YouTube, decirnos de qué les gustaría que habláramos y nosotros buscaremos el experto para ayudarlos y conversar sobre ese tema. Muchas gracias a todos por acompañarnos en este tercer episodio de Association Nation. Nos escuchamos pronto.